Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo, unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Muchas noticias nacionales e internacionales copan la agenda informativa en esta madrugada del martes 22 de octubre. Internacionales, bueno, se produjo lo que ayer preveíamos como posible en el escenario electoral boliviano. El régimen de Evo Morales detuvo de manera irregular el conteo de los votos y luego cuando lo reabre aparece Evo Morales, qué casualidad, ganando en primera vuelta, es decir, cerrando la posibilidad de una segunda vuelta electoral que muy probablemente lo hubiera puesto en desventaja. A nivel nacional, otra buena cantidad de informaciones. Destaca en el caso de Caracas la protesta realizada por los habitantes del barrio José Félix Rivas de Petare. El barrio José Félix Rivas es el barrio más grande de América Latina. Sus 10 zonas integran el conglomerado popular más grande de todo el subcontinente, y ayer se produjo una protesta allí contra el FAES. Otro dato importante, hoy sale publicado en el New York Times un estudio, un artículo más bien hecho por Anatoly Kurmanaev, su corresponsal en Caracas, sobre la crisis del sistema de agua en Venezuela. Y Bloomberg, la agencia de noticias Bloomberg, nos revela que hasta las refinerías de petróleo en Venezuela están afectadas por el mal servicio de agua. Sin embargo, la noticia más importante del día de hoy tiene que ver con el tema educativo. Es el paro nacional de los maestros, convocado para 48 horas a partir de hoy. Esta es una noticia muy importante porque más allá del tema reivindicativo, la agresión contra los maestros, la agresión contra la educación pública venezolana es una agresión contra toda la población, contra toda la sociedad. Y los maestros hoy se están levantando no solamente en defensa de su salario, sino también en defensa de la sociedad venezolana. Por eso tenemos en línea a Edgar Machado. Edgar Machado es el presidente de Sinvema, el Sindicato Venezolano del Magisterio en el Distrito Capital. Profesor Edgar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, ubíquenos en el contexto y en el propósito de esta acción de protesta que se inicia en el día de hoy. Muy buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, Chu. Muchísimas gracias por esta entrevista para que todo Radio Escuche se entere de la situación que estamos viviendo nosotros los educadores. Como tú mismo lo has dicho, no es únicamente el salario de los docentes, estamos reclamando las condiciones de infraestructura y el ambiente de trabajo que existe en los centros educativos. El día de hoy podemos decir que el 90% de las unidades educativas en el Distrito Capital están en el piso. Este régimen no ha querido mejorar y se llena la boca de hablar de calidad educativa cuando realmente es una falacia. Podemos decir que de las 543 unidades educativas en el Distrito Capital, el 90% están caóticas y a veces nos da tristeza que por lo menos en la semana pasada Maduro le dice a Aristóbulo que él tiene el dinero para realizar y construir 100 escuelas y 100 liceos, cuando las que existen en el Distrito Capital están caóticas. Imagínate en los diferentes estados que, bueno, está peor que nuestra capital. Tenemos instituciones, y lo doy con nombre y apellido, la Experimental Venezuela, que es una de las instituciones emblemáticas del Distrito Capital, que está en el centro de Caracas, que tiene una población de 800 niños en la mañana porque hay doble turno y 800 en la tarde. Ahí funciona en el baño de los niños,
donde van estos 800, una sola poseta, donde no tiene puesta el baño, y la única poseta, todo el mundo ve al niño orinando y haciendo sus necesidades, donde el niño tiene que cargar agua o el docente para bajar la poseta. Y sin hablar de los baños de las niñas, que es algo mucho más delicado, porque son niñas que tienen que sentarse en una poseta, bueno, contaminada, porque lo que manda el Ministerio de Educación es absolutamente nada para la limpieza de estos baños. Lo que hacen los obreros es lavar los baños con agua nada más. Entonces son focos de contaminación, y esos baños también lo utiliza la comunidad educativa, docente, obrero y administrativo, que bueno, imagínate cómo colapsa esta escuela en la Experimental Venezuela, que es céntrica. Y tenemos instituciones, por lo menos en Macarao, que tienen 5 años esta organización haciendo la denuncia, porque hay instituciones que se están hundiendo. El PAE no llega a las unidades educativas. La semana antepasada fuimos a un centro de desarrollo infantil, un preescolar, donde lo que llegó fue arroz, leche y azúcar. Y la merienda que le dan al niño y el almuerzo es un vaso de chicha o un poquito de arroz con leche. Los educadores y los docentes y los padres y representantes tenemos que ir a pie a los centros educativos, porque el dinero no nos alcanza para pagar el transporte, porque muchos de los padres y docentes tenemos hijos que llevamos a los centros educativos y tenemos que regresar a nuestra casa. Y si sacamos el costo de 3 pasajes diarios para ir y venir a nuestros hogares, estamos hablando de 4.800, tomándolo supuestamente en 800, que en algunos ya eso es mentira, ya los transportistas están cobrando 1.000, 1.500, y si vamos a un sector de los barrios, el guisero está cobrando 1.500 y hasta 2.000 bolívares, y entonces estamos hablando al mes de 96.000 bolívares únicamente en transporte. Hasta el mes pasado eran 2 sueldos mínimos. Y entonces o compramos los alimentos, pagamos el transporte, o bueno, es caótico la situación que estamos viviendo. Por eso es que las organizaciones del magisterio hoy en día, el día de hoy comenzamos un paro nacional convocado por las 8 federaciones del magisterio. En el caso de Caracas, nosotros en Caracas vamos a tener 5 grandes concentraciones, ¿verdad? En el oeste, en la estación del metro Caricuao, vamos a estar con las parroquias Caricuao, Macarao, Antímano. En el sur, en la salida del metro Los Jardines del Valle, ahí van a estar Coche, Valle, Santa Rosa, El Recreo, San Pedro. Bueno, todas esas parroquias que están por ahí. En el oeste vamos a estar en la estación La Paz, y ahí vamos a tener La Vega, Paraíso, San Juan, y en el Junquito, que a veces la gente cree que no, pero el Junquito se unió al paro la semana pasada, un 100%, y ahí en el kilómetro 12 vamos a hacer la protesta, y aquí en el centro de Caracas, Parque Carabobo, donde vamos a estar con las parroquias Candelaria, Altagracia, San Bernardino, San José, La Pastora, San Agustín, todas esas parroquias del centro de Caracas. Y estamos hablando de 543 escuelas nacionales, colegios, liceos, preescolares, y tenemos la noticia, porque lo escuchamos en los medios de comunicación, que al sector educativo hoy se une la protesta también de las universidades. O sea, todo el sector educativo estamos hoy de paro, en protesta en las calles. Edgar, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos, porque sabemos que a esta hora estás montado justamente todo lo que tiene que ver con la organización del paro y de la movilización. Un gran abrazo, profesor Edgar.
Muchísimas gracias por esta entrevista, porque sé que muchos padres y representantes que están escuchando tu programa lo van a enviar a los hijos. Por eso es que le damos las gracias, porque esto no es una lucha del docente, esto es una lucha de todos, como dice el lema de tu programa: en la unión está la fuerza. Y hoy vamos a demostrar que el sector educativo está unido. Inclusive hoy no están apoyando otros sectores como es salud. Las enfermeras están protestando porque el pilar de una nación es salud y educación. Muchísimas gracias, Chugo. No, muchísimas gracias a ti por tu lucha, por tu trabajo, por todo lo que hacen por el gremio y por Venezuela. Era Edgar Machado, el profesor Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano del Magisterio Sinvema en el Distrito Capital, dándonos el reporte completo de lo que va a ocurrir en el día de hoy y en el día de mañana. Recuerden que el paro es de 48 horas. Son las 8 federaciones del magisterio las que están involucradas en la organización de esta protesta, y ya nos dijo Edgar Machado cuáles son los lugares de concentración y de activación de la protesta magisterial en prácticamente toda Caracas. Con esta información vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como bien nos decía el profesor Edgar Machado, el presidente del Sindicato Venezolano del Magisterio en el Distrito Capital, la protesta de hoy es integral de todo el sector educativo, no solamente de los docentes de las escuelas básicas y de los liceos. También el sector universitario está incorporado a este paro de 48 horas. Tenemos en línea a una destacada luchadora del gremio universitario, a la profesora Keta Estefani, de FAPUC. Keta, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, indícanos cuál es la razón, cuál es la motivación y cuál es el objetivo que se busca con esta incorporación del sector universitario a esta lucha. Muy buenos días, te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo. Buenos días a toda la audiencia. Nosotros, una de las cosas que hemos buscado con más intensidad ha sido la unidad con el sector magisterial. Es decir, la carrera docente en Venezuela ha sido muy golpeada durante las últimas 2 décadas, al punto, de llevar a tanto al magisterio como al sector de los profesores universitarios a una situación ya insoportable en relación con lo que es su calidad de vida. Sin embargo, los maestros, al igual que los profesores universitarios, se mantienen en su labor. Ha habido, por supuesto, un éxodo que se explica por la misma situación de crisis, por la necesidad de la gente de buscar el sustento, pero quien garantiza hoy el derecho a la educación en Venezuela no es el Estado, son los particulares, somos los particulares, los profesores, los empleados, de los obreros, de los distintos subsistemas educativos. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la educación pública de los distintos subsistemas educativos. La gente está haciendo ejercicio libre de su profesión por fuera para poder seguirle trabajando gratis, no al gobierno,
sino a la juventud venezolana. Lo único que realmente se le puede dar en este momento a la juventud venezolana es la educación, pero ya casi no se puede. Si ya el año pasado en los liceos, sobre todo en las escuelas, no se cumplieron los días de clase, pero particularmente en la educación media no se hizo pues el año. No solamente los días que se perdieron, es que tenían 2 días de clase a la semana, 2 medios días de clase a la semana. Entonces el gobierno sigue repartiendo títulos vacíos en la educación media, y luego en las universidades asignando cupos a lo loco, no asignan las carreras que los muchachos piden, los muchachos no se están inscribiendo, los que son asignados por OPSU en su mayoría no se están inscribiendo, y entonces hay una situación de colapso realmente inducido desde el Ejecutivo Nacional de nuestra educación. El sector universitario, por supuesto, se suma a esta acción. Nosotros vamos a seguir desarrollando acciones conjuntas con el magisterio, y nosotros estamos defendiendo el derecho a la educación y estamos defendiendo la calidad de vida de las comunidades educativas en el país. A este paro de 48 horas no solamente se ha sumado la FAPU, se ha sumado FENACIPRU, que es el gremio de los profesionales, se ha sumado FETRESU, que es el sindicato, la Federación de los Sindicatos, la mayoritaria, la Federación Mayoritaria de los Sindicatos de Empleados Universitarios, es todo el sector universitario, porque, nuevamente imponen unas tablas de hambre que no ni remotamente permiten cubrir la canasta, ya no digamos la básica, la canasta alimentaria, que era la que se garantizaba como sueldo mínimo en los años 90. Es decir, la definición de la canasta básica como salario mínimo es un logro del movimiento de trabajadores que se incorpora en la Constitución. Lo que decía la ley de los 90 era la canasta alimentaria, y hay un grandísimo retroceso porque ni siquiera eso se cubre con los salarios impuestos. Entonces, el tema de la lucha hoy, de la unidad de la lucha hoy de todo el sector de educación, es el derecho a la educación y es la calidad de vida de las comunidades. No vamos a poder mantener a los maestros en las escuelas, a los profesores en las universidades y a los empleados y a todo el personal que garantiza el funcionamiento de esas instituciones con estos salarios. Nosotros, efectivamente, en Venezuela se tiene que discutir el tema de salario. Tengo entendido que hoy en la Asamblea Nacional se va a discutir el tema de la comisión de encuesta, de las conclusiones de la comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, y uno de los convenios que están involucrados ahí es precisamente el convenio sobre definición del salario mínimo, que por convenios internacionales y no ya solo por la Constitución debe establecerse de común acuerdo con el sector de los trabajadores, el sector de los empleadores. En este caso, en el caso de las universidades, pues debería ser de común acuerdo los salarios entre las autoridades universitarias, ya que las universidades son autónomas, y el Estado y el gremio, en el caso de los profesores con FAPU, que es el gremio sin duda mayoritario de los profesores universitarios. Esas son las razones que nosotros tenemos hoy para desarrollar este paro. No es un paro aislado, es un paro que forma parte de todo un plan de lucha, porque además nosotros, en particular las universidades, tenemos la amenaza de intervención de nuestras universidades, que espera el Ejecutivo Nacional iniciarla con la Universidad Central de Venezuela, y eso sería terminar de matar la academia. Es decir, nosotros no vamos a aceptar autoridades impuestas, así de simple, no las vamos a aceptar, y venimos en el desarrollo de una lucha en la que además estamos dentro de la comunidad universitaria en unidad con el sector estudiantil. Bueno, los estudiantes están desarrollando su confederación, están haciendo, por ejemplo, en el caso de la UCB, están haciendo un mural que va a inaugurar con una clase magistral próximamente. En el sector profesoral se va a desarrollar también la protesta esta semana en el Pedagógico de Caracas, con concentraciones allí, con concentraciones a nivel nacional. Esta es una lucha que es nacional. La próxima semana ya se conmemoran los 50 años de la primera huelga pedagógica, y eso es una actividad que también va a unir
al magisterio y al sector universitario, y nosotros vamos a seguir desarrollando este plan de lucha porque al Ejecutivo Nacional sí hay que exigirle. Si la gente se agarra del poder por el poder y resulta que el único sentido que tiene que alguien ocupe la silla de Miraflores es que garantice los derechos fundamentales de la población, y en Venezuela no se están garantizando esos derechos, y en particular el derecho a la educación no solamente no se está garantizando, sino que lo están destruyendo. Estamos conversando con la profesora Keta Stefani. Ella es integrante de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV. Nos señalabas, Keta, que efectivamente esta lucha, este paro integral de la educación, repito, estamos hablando de los gremios de educación básica, de educación media, como nos lo recordaba el profesor Edgar Machado, y también de la totalidad de los gremios universitarios. La profesora Keta Stefani nos está diciendo que aquí está involucrada no solamente los gremios profesorales, sino también los gremios de empleados, de obreros, por supuesto el movimiento estudiantil. Esto se da, repito, tal y como nos decías, en el contexto de esta agresión contra la autonomía universitaria, la pretensión del gobierno de imponerle un mecanismo de elección de autoridades distinto al que prevé la ley de universidades, lesionando la autonomía. Si bien es conocida la situación de esta agresión en la UCB, cuéntanos qué está ocurriendo en el resto del país, porque acá mismo en Caracas creo que la primera agresión brutal en este sentido fue la imposición de un vicerrector en la Universidad Simón Bolívar, y el resto de nuestras máximas casas de estudio también se encuentra bajo amenaza o bajo agresión. Te escuchamos. Sí, ocurre que el reglamento del Consejo Nacional de Universidades hay un punto que dice que el viejo reglamento, es decir, eso es anterior al 98, ese mandato dice que en caso de falta absoluta de alguna autoridad universitaria, el CNU la nombra y hasta que se hagan las elecciones. Eso fue un invento de Caldera cuando intervino la Universidad Central de Venezuela en el siglo pasado. Y eso ha sido utilizado por el Ejecutivo Nacional para imponer autoridades, por ejemplo, ese ejemplo que tú pones de la Universidad Simón Bolívar, porque ahí sí, faltando a la Constitución, porque es un reglamento anterior a la Constitución, a la Constitución vigente. De la Constitución vigente cambia las cosas de manera definitiva. ¿Por qué las cambia? Bueno, porque la Constitución está por encima de las leyes. Tú mencionabas ahorita la ley de universidades, el Ejecutivo Nacional se agarra de la Ley Orgánica de Educación, y resulta que la Constitución está por encima de las leyes y por encima de los reglamentos, y es muy clara. La Constitución establece taxativamente, expresamente, que las universidades, como parte de la definición de su autonomía, tienen autonomía para darse sus propias reglas, sus propios reglamentos. Entonces es la universidad, después del 99, es la universidad y solo la universidad la que puede decidir quiénes son sus autoridades, cómo las elige y qué hace en caso de falta absoluta. No se puede meter el CNU, que el CNU ha sido un organismo tomado por el Ejecutivo Nacional precisamente por la vía de imposición de autoridades. Es decir, intervinieron 4 universidades enseguida, en el 99 y 2000 intervinieron 4 universidades que siguen intervenidas, y inclusive el TCJ en aquella oportunidad mandó a hacer elecciones en 6 meses y no las permitieron, y eso quedó así. Han creado nuevas instituciones que no tienen un impacto desde el punto de vista de los estudiantes regulares que atienden, porque sigue siendo el 91% de los estudiantes regulares que atienden las universidades en Venezuela siguen siendo las mismas 17 universidades que existían antes del 98. Pero tienen un impacto desde el punto de vista de que esos rectores entonces forman parte del CNU y le permiten al Ejecutivo Nacional tener mayoría en ese organismo. Y entonces por ese mecanismo es que ellos han hecho eso, pero ni eso lo pueden seguir haciendo por ese mecanismo, ni pueden seguir teniendo universidades, creando universidades con rectores impuestos, porque la Constitución también es clara, la Universidad Venezolana es autónoma. Eso incluye a las nuevas, a las viejas, a las experimentales, a las que llamamos autónomas, y a la universidad privada inclusive. La Universidad Venezolana es autónoma. ¿Por
constitución. Ese es un poder originario, un poder público originario que tiene la universidad para darse sus propias normas, y ese es el conflicto que se está planteando en este momento con el Ejecutivo Nacional. Ellos están violando la Constitución, y la Constitución está por encima de ningún reglamento que ellos puedan inventar, de ninguna sentencia que pueda inventar el CFJ y de ninguna ley. Entonces, y es una cosa que debe ser así. Es decir, debe ser así. Para que se produzca conocimiento es indispensable que haya autonomía. El único espacio que hay en Venezuela, quedan dos espacios democráticos, me refiero a espacios públicos democráticos, que son la Asamblea Nacional y la universidad. Y eso es lo que le molesta al Ejecutivo. No quieren un espacio democrático, ellos quieren una universidad donde la gente vaya a decir lo que ellos quieren que diga, la gente le vaya a hacer lo que ellos quieren que haga, y eso no es una universidad, punto. Y eso puede ocurrir también, ese puede ser una tentación también para el otro extremo político, que dice que hay que sacar a la izquierda de las universidades. No, la universidad es un espacio plural, es un espacio democrático. El principio de universitas es la universalidad del conocimiento, y ahí tienen que estar todos los enfoques, todos los enfoques, toda la filosofía, todas las maneras de acceder al conocimiento. Entonces nosotros no vamos a permitir eso, e indudablemente que no podemos separar la lucha reivindicativa de la lucha por la autonomía, no la podemos separar, y de la lucha por el cambio político del país, porque Venezuela tiene que reaccionar ante un ejecutivo que lo que esté destruyendo una educación que se fue construyendo durante años, y en el caso de las universidades, de la ULA y de la UCB, son universidades más antiguas que la República. No podemos permitir que el ejecutivo destruya eso. Keta, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 22 de octubre. ¿Podrías decirnos finalmente si existe alguna convocatoria especial en el marco de esta jornada de paro por parte de los profesores universitarios? Sí, en la jornada, mañana hay concentración en el Instituto Pedagógico de Caracas como actividades de calle que se estaba acompañando esto, y el mural que te decía que están haciendo los estudiantes del Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música
Participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la reunión. Ya escuchamos al profesor Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano del Magisterio en el Distrito Capital, informándonos todo el dispositivo que tienen los docentes de educación básica y educación media para esta jornada de paro de 48 horas. Escuchamos también las reflexiones y la información que nos suministró la profesora Kete Estefani, integrante de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, uno de los gremios más combativos. Sin embargo, más allá, repito, del dispositivo gremial de paro, es demasiado importante que nosotros, los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, entendamos la dimensión de esta lucha. Porque, repito, la educación no es un sector del país, de la vida nacional. La educación es una dimensión de la vida nacional porque todos somos docentes o estudiantes, todos somos alumnos o padres o representantes. Entonces, esto que está ocurriendo acá, en primer lugar nos involucra a todos los que hoy estamos, pero también involucra a las generaciones venideras. Esto es una lucha transgeneracional y es una lucha que tiene un marco político, económico y social. Hasta ahora, en Venezuela, hasta hace algunos años, la educación era una palanca fundamental para la movilidad social ascendente. Hoy eso está puesto en cuestión. Es decir, no se trata solamente de que cerquen a las universidades y les quiten el presupuesto, es que le están quitando sentido, así como están destruyendo el valor social del trabajo, están destruyendo la pertinencia social del estudio. Así de grave es la situación. Por eso estamos buscando criterio experto para ver esta lucha también desde esa óptica. Y tenemos en línea al doctor Tulio Ramírez. El doctor Tulio Ramírez es investigador, es docente universitario, es presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación, que es uno de los de las organizaciones